Bienvenidos a Atención de Formación, tu canal de estructuras. Aquí encontrarás respuestas a dudas relacionadas con las propiedades vectoriales de un sistema de fuerzas y momentos de una fuerza. En este video te enseñaremos a determinar las componentes cartesianas de una fuerza en el espacio, los cosenos directores de una fuerza y el vector unitario. Para determinar las componentes cartesianas de una fuerza en el espacio, tendremos una fuerza en el espacio, el cual está relacionada con los ejes cartesianos X, Y Z. Esta fuerza va a tener una proyección en el eje XY, misma que tendrá una proyección en la dirección del eje X, el cual llamaremos Fx. La fuerza Fx y la fuerza están separadas o están relacionadas con un ángulo alfa. La magnitud de la fuerza Fx viene dada por la magnitud de la fuerza del coseno de alfa y el coseno de alfa viene dada por la magnitud de la fuerza Fx entre la magnitud de la fuerza. De la misma manera, la proyección de la fuerza en el plano XY se puede proyectar en el eje Y, el cual sería la fuerza Fy, el cual tiene un ángulo con respecto a la fuerza, el cual llamaremos beta, y la magnitud de la fuerza Fy se determina multiplicando la magnitud de la fuerza por el coseno de beta, y el coseno de beta se obtiene a través del cociente entre la magnitud de la fuerza en la proyección del eje Y la magnitud de la fuerza. Esta fuerza también tiene una proyección en la dirección del eje Z, el cual llamaremos Fz, y el ángulo que forma Fz con la fuerza le llama gamma. La magnitud de la fuerza Fz la obtenemos multiplicando la magnitud de la fuerza por el ángulo gamma, y el coseno de gamma viene dado por el cociente entre la proyección de la fuerza en la dirección del eje Z y la magnitud de la fuerza. Como la fuerza además tiene un ángulo con respecto a la proyección en el eje X que llamamos alfa, y un ángulo con la proyección de la fuerza en la dirección del eje Y que llamamos beta, esta fuerza la podemos representar vectorialmente, tal que la fuerza va a ser igual a Fxy más Fyj más Fzk. La magnitud de la fuerza, por lo tanto, viene dada por la raíz cuadrada de la fuerza en la dirección del eje X al cuadrado más la fuerza en la dirección del eje Y al cuadrado más la fuerza en la dirección del eje Z al cuadrado. La dirección de la fuerza, por lo tanto, viene dada por el coseno del alfa, el cual obtenemos a través del cociente entre la proyección de la fuerza en la dirección del eje X, y la magnitud de la fuerza viene dada por el coseno de beta, el cual obtenemos a través del cociente entre la fuerza en la dirección del eje Y y la magnitud de la fuerza, y el coseno de gamma que viene dada por la proyección de la fuerza en la dirección del eje Z y la magnitud de la fuerza. Al coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma se le conoce como los cosenos directores de la fuerza, y que a su vez nos permiten determinar el vector unitario de la fuerza. Un vector unitario es aquel que tiene la misma dirección y la mismo sentido de la fuerza, pero cuya magnitud es la unidad. El vector unitario, por lo tanto, se obtiene dividiendo la fuerza vectorialmente entre su magnitud, y la fuerza vectorialmente viene dada por Fxy más Fyj más Fzk dividido entre la magnitud de la fuerza. Como se puede ver, la magnitud de la fuerza en la dirección del eje X entre la magnitud de la fuerza es igual al coseno de alfa. La magnitud de la proyección de la fuerza en la dirección del eje Y entre la magnitud de la fuerza es igual al coseno de beta, y por lo tanto la magnitud de la fuerza en la dirección del eje Z entre la magnitud de la fuerza es igual al coseno de gamma. Por lo tanto, podemos decir que el vector unitario de una fuerza viene dado por el coseno de alfa y más coseno de beta j más coseno de gamma k. En este ejemplo de aplicación, un poste está sometido a una fuerza F, en el cual nos piden
determinar la magnitud de la fuerza y la componente de la fuerza en la dirección de Y, sabiendo que conocemos la proyección de la fuerza en la dirección del eje X, que es 1.5 kilonewton, y la proyección de la fuerza en la dirección del eje Z, que es 1.25 kilonewton, y además nos dan el ángulo entre la proyección de la fuerza en la dirección del eje Y la fuerza, el cual es 75 grados. Para ello, primero vamos a ver el valor de la componente de la fuerza en la dirección del eje X, el cual nos dicen que es 1.5 kilonewton. La componente de la fuerza en la dirección del eje Y no la conocemos, pero sabemos que es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno de beta. Nos dicen que el coseno de beta es 75 grados, por lo tanto la proyección de la fuerza en la dirección del eje Y va a ser igual a 0.2588 por la magnitud de la fuerza. Y la componente de la fuerza en la dirección del eje Z nos las están dando y nos dicen que es 1.25 kilonewton. Por lo tanto, conociendo las componentes de la fuerza en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y en la dirección del eje Z, podemos representar la fuerza vectorialmente, tal que la fuerza en la dirección del eje X va a ser igual a 1.5 y la fuerza en la dirección del eje Y va a ser igual a 0.2588 magnitud de la fuerza en J y la fuerza en la dirección del eje Z va a ser igual a 1.25 kilonewton en la dirección K. Por lo tanto, la fuerza representada vectorialmente va a ser igual a 1.5 y más 0.2588 por la magnitud de la fuerza en J más 1.25K. Por lo tanto, podemos determinar la magnitud de la fuerza, sabiendo que la magnitud de la fuerza al cuadrado va a ser igual a la componente de la fuerza al cuadrado más la componente de la fuerza en Y al cuadrado más la componente de la fuerza en la dirección del eje Z al cuadrado. Sustituyendo aquí los valores de las fuerzas en la dirección del eje X, Y y Z, tendremos que la magnitud de la fuerza al cuadrado va a ser igual a 1.5 al cuadrado más 0.2588 por la magnitud de la fuerza al cuadrado más 1.25 al cuadrado. Aquí tenemos una ecuación en función de la magnitud de la fuerza, los que nos permiten determinar la magnitud de la fuerza, que es igual a 2.02 kilonewton. Conociendo la magnitud de la fuerza, podemos determinar la proyección de la fuerza en la dirección del eje Y, que ya sabemos que es igual a 2.2588 por F, la magnitud de F es igual a 2.02 kilonewton, por lo tanto la proyección de la fuerza en la dirección del eje Y es igual a 0.52 kilonewton. Ya hemos determinado tanto la magnitud de la fuerza como la magnitud de la proyección de la fuerza en la dirección del eje Y, que eran los que nos piden en el ejemplo de aplicación. Sin embargo, podemos aprovechar este ejercicio para además calcular el ángulo alfa y el ángulo gamma. El ángulo alfa, que es el ángulo de la fuerza con respecto al eje X, lo determinamos a través del coseno de alfa, que es igual a la magnitud de la fuerza en la dirección del eje X entre la magnitud de la fuerza en la dirección del eje X es 1.5 y la magnitud de la fuerza es 2.02, por lo tanto el ángulo alfa es igual a 42.05 grados. Y para calcular el ángulo gamma, este es igual al cociente entre la proyección de la fuerza en la dirección del eje Z y la magnitud de la fuerza, por lo tanto el coseno de gamma va a ser igual al cociente entre 1.25 y 2.02 y por lo tanto el ángulo gamma va a ser igual a 51.83. Este ejercicio se encuentra en el libro Ingeniería Mecánica Estática de R.C. Hillebel, segunda edición, capítulo 2, problemas identificados como 2.82. Por lo tanto, conociendo las proyecciones de una fuerza en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y y en la dirección del eje Z, podemos determinar la magnitud de la fuerza, además sus cosenos directos. Si te gustó el video, regálame un like,
Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video. Aquí, en Tensión de Formación, tu canal de estructuras.